¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Como todos los días domingos estamos al aire a las 9 de la mañana en la 92.1 en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos también en Zapping, en GTD, en Telsur. Estamos en todas las plataformas posibles para que nos puedan ver, para que nuestro contenido llegue hasta ustedes y por supuesto con el entusiasmo de siempre. Hoy tenemos un tema que ha estado hirviendo el último mes, diría yo, y lo vamos a analizar también hoy con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte, oye. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Linda semana, ¿no? Linda semana, linda semana. Y van a ser mejores las que vengan. Así que, Muy bien, me sí, gusta esa actitud. sí, pues, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estén ahí una semana más por la tremenda sintonía que nos están dando semana a semana. Época de invierno, han vuelto un par de gotitas al menos por un tiempo. Sí. Así que gracias por estar ahí con nosotros. Hoy tenemos un tema que ha estado ahí en titulares de diario, en polémica, en discusiones. Insisto, es una sopa caliente porque hiede y está ahí. Sí. Independientemente de que, bueno, hay tanto problema en este país que en verdad como que una cosa supera a la otra. Pero el tema de la licencia médica y lo que detectó la Contralora Dorothy Pérez es realmente una cuestión escandalosa y ha generado una serie de comentarios, preguntas, dudas. Nos han dicho, ustedes pueden profundizar un poquitito respecto de por qué pasan estas cosas, cuál es el panorama general que tenemos respecto de la licencia médica. Entonces empezamos a buscar y dije, este es el mejor, y lo trajimos hoy día. Está con nosotros Luis Celis, director del área laboral de Carrasco, Toro y compañía. Luis, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Eugenio. Aquí en la mañana. ¿Todo bien? Buenos días. Todo bien, bien, ¿Sí? bien. Terminando la semana ya. Como corresponde. Como corresponde. Sí. Oye, mira, la gente nos pidió, oye, hablan de este tema de la licencia médica, un poco para entender qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando con esto, que es algo extremadamente sensible para la gente. Yo quiero partir preguntándote, en líneas generales, cómo es el panorama que hay respecto de las licencias médicas en nuestro país. A ver, el panorama general se ha ido configurando a partir de lo que detectó la Contralora. Acá se detectó una situación muy anómala, y que en verdad da cuenta de algo, de una cultura, de alguna forma, si se quiere decir, que ya venía muy presente en los últimos años. La Contralora detectó que 25.000 funcionarios públicos habían salido del país habiéndosele otorgado una licencia médica, y eso, tal como tú señalaste al principio, ha motivado muchos proyectos de ley, investigaciones adicionales, proyectos de ley, leyes que han entrado en vigencia, y un asunto que en verdad está muy en boga en la última Mira, semana. fíjate, de hecho, se habló del efecto Dorothy, Exacto. porque desde el momento en que sale esta investigación, este cruce de datos, que uno se pregunta por qué el Contralor anterior no lo hizo, pero este cruce de datos y que detecta esta anomalía, por llamarlo de una manera elegante, lo que yo tengo entendido es que el tema con la licencia bajó casi un 20%. O sea, se sanaron milagrosamente, ¿cierto? Se empezaron Sí. a sanar de una manera, es casi como para ir a los Vázquez, ¿ah? Más o menos, es una cosa milagrosa. Efectivamente, o sea, junto con esta investigación se han tomado medidas adicionales, sumarios, Ujú. que ha implicado renuncias de más de 1.000 funcionarios públicos, han seguido otros sumarios en vigor, y también un asunto bien importante es que la Suceso ha pedido información respecto de un sinnúmero de trabajadores privados. Entonces, es de esperar que esta situación, que comenzó de forma bien acotada al sector público, también vaya a tener implicancia en el sector privado. Y eso es un asunto que, bueno, está en desarrollo, está en progreso, y se relaciona obviamente con estas nuevas facultades que se le está dando a la administración para investigar este tipo de temas. Una última cosa para pasársela a Pedro. Dale. Bien cortito. Para cerrarlo del tema del mundo público en líneas generales. Porque muchos se ha comentado eso, y de hecho también se lo quiero preguntar a Pedro. En el fondo, claro, Miel renuncia. Entonces, mira, la gente está renunciando. Pero están renunciando porque los pueden recontratar, porque en el fondo están más o menos bailoteando el sumario, ¿no? Es que hay un tema administrativo, ¿sabes? Una persona que renuncia puede ser recontratada. Una persona que tiene un sumario y se le aplica una sanción, la sanción le inhabilita para efecto de ser contratado. Entonces, pero el hecho de la renuncia, primero, la renuncia en el sector público te la tienen que aceptar. Pueden no aceptártela. Y pueden no aceptártela si es que hay un sumario en curso. Entonces, uno esperaría que estos casos de renuncia
no hayan sido aceptados, los sumarios sigan adelante. Ahora los sumarios toman tiempo, son costosos, porque en algún momento alguien dijo, oye, pero ¿por qué no hacen 25.000 sumarios en uno así? Porque no, tenés que hacer uno por cada funcionario público, nombrar a alguien que jerárquicamente que tenga un rango más alto, para efecto que lleve adelante el sumario, hacer todo el procedimiento de prueba, etcétera, etcétera, hasta que llega. O sea, demora, toma tiempo, pero el sumario tiene ese efecto, que la persona no puede volver al aparataje público, la renuncia. Pero por eso digo, muchos han hablado que como de alguna manera la renuncia es un poco eso, es como culebrear el sumario. Pero no necesariamente, porque tal como señalaba Pedro, existen hipótesis bajo las cuales aún cuando existe esta renuncia, no se puede materializar y el sumario puede seguir adelante. Entonces, no necesariamente la renuncia del funcionario público implica el término del sumario, y eso es bien importante. Exactamente. Bueno, tú decías al comienzo, un tema que yo creo que das en el clavo en eso. Más allá de ley y cosas, esto es un tema cultural. O sea, Sí. y yo creo que hace tiempo que sabíamos, en el tema de las licencias había mal usos. La gracia que yo le veo al informe de la Contraloría es que le pone un número. Porque uno dice, no, si hay casos, ¿no? Hay casos, uno dirá, bueno, ¿cuántos habrá? Pues ya le empieza a poner número y eso te cambia el tema. Y el cambio cultural, si no lo hacemos, yo estoy convencido que puedes cambiar todas las leyes que quieras. Si culturalmente no haces el clic, va a ser difícil de que cambie. Algo se ha visto, pero puede ser una reacción inicial. Porque cuántas veces hemos escuchado, mira, consíguete una licencia, voy a tirar licencia, está con licencia y uno veía la foto en el Instagram instalado ahí. Y ese cambio cultural creo que es más relevante aún. ¿Eso cómo se logra? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que acá existía una cultura muy permisiva en la materia. Y eso está tanto en el sector público como en el sector privado. En general, se podía observar en redes sociales, en internet, o sea, de muy fácil acceso, asociaciones destinadas a la obtención de licencias médicas fraudulentas. Y eso implicaba captadores que funcionaban con lista de precios, con organizaciones para estos efectos. Y eso mucho tiempo fue obviado, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado también existía una especie de terror frente a este tipo de instrumentos. O sea, había una licencia médica y los empleadores se inhibían de investigar o incluso ejercer las facultades con que cuentan en virtud de la ley. Quiero ir ahí un ratito más respecto de las facultades, pero para dejarlo súper en claro los que nos están acompañando hasta ahora. ¿Quién paga una licencia médica? ¿El costo de quién es? El costo es de la seguridad social, básicamente. O sea, va a depender si la persona se encuentra afiliada a FONASA o a un ISAPRE. Perfecto. O sea, o lo paga el ISAPRE o lo paga FONASA. Exactamente. Ya. Cuando a ti te llega la cartita hasta en que te adecúan los precios y te suben, ¿parte de eso es por un mayor costo en licencias médicas? Sí, evidentemente. Ya. O sea, tiene un costo para el resto de las personas. Tiene un costo Ya. para todo el sistema. O sea, el desembolso en que incurre el Estado producto de esta situación es gigantesco. Claro. Es gigantesco. Cuando FONASA se queda sin plata y tiene que pedir plata para seguir pagando las licencias médicas, le sacamos plata a otras cosas. Exactamente. O sea, podríamos tener menos listas de espera o Yo cosas tengo por el estilo, entendido, de hecho, yo dependiendo tengo si- entendido que, por ejemplo, en el caso de FONASA, un porcentaje altísimo de lo que se... De los 7 del puntos. presupuesto, claro, va precisamente al pago de licencias médicas. Creo que estamos Exactamente. hablando solo un 60%. Exactamente. Claro. Es una cosa Claro. inviable. Estas Es licencias, inviable. claro, tienen ese costo. Hay algunas que son poquitas que tienen un costo que los paga el fisco, en el fondo. Que Claro. tenemos todo lo que son los maternales, ahí el prenatal, el Claro. postnatal. Y ahí también teníamos un tema. Acuérdate cuando teníamos el prenatal, el postnatal de 3 meses. Yo creo que Chile tiene que haber estado en los rankings de guaguas con reflujo, con alergia alimentaria y cosas, porque empezaban como a alargar el tema en base a licencias médicas. O sea, hace mucho rato que viene el tema de mal uso por parte de las licencias médicas. Claro. Claro, en ese caso, claro, serían licencias tipo 4 que se relacionan con enfermedades graves del hijo. Ahora, la situación del postnatal en general es un poquito distinto. Eventualmente, la suceso ha señalado que en esos casos la persona sí estaría autorizada para hacer viajes fuera del país. Ya. Porque en el fondo lo que existe no Porque- es una enfermedad No, claro. que lo inhabilite para salir del país. Bueno, No. eso fue lo que de alguna manera denunció Sebastián Sichel cuando se supo que habían en este cruce encontrado una cantidad importante de funcionarios que habían hecho eso y había circulado por la Asociación de Funcionarios. Eso no, hable con su especialista, que lea con papelito que le diga que usted está autorizado a salir. O sea, es toda una cosa que uno lo ve de buena primera y es como bien atentatorio contra la Sí. buena fe, O digamos. sea, por regla general uno con licencia no puede viajar, pero hay excepciones. Sí, la regla general es licencia médica, básicamente esta imposibilidad se relaciona con la facultad de fiscalización de la entidad respectiva. O sea, uno tiene que estar en una situación de poder ser fiscalizado.
Ok. Y eso obviamente se incumple cuando uno abandona el país. Pero la regla general en la materia es licencia médica, imposibilidad de abandonar el país. Hay algunas situaciones excepcionales. Sí, Claro, ¿por qué? claro. Porque además, perdona, Claro. hay una cuestión que es como lógica, porque en el fondo si yo me quiebro una pata y tengo que estar en la casa, obviamente que tengo un yeso ahí. Si no sé, pues me operaron recién y tengo una licencia médica, obvio que tengo el tajo ahí. El problema ahí claramente es el tema de las licencias por salud mental. Pues. Ahí donde está el problema. Ahora, ¿O no? por salud mental, irse a relajar a una playa al Caribe puede ser re bueno. Po. Ah. Es que eso es precisamente lo que ha determinado el suceso, que ante situaciones de enfermedades psiquiátricas principalmente, no sería contrario al espíritu de la licencia hacer viajes fuera del país que impliquen ocio, actividades recreativas, porque sería evidentemente un asunto una actividad que ayudaría a la mejora del cuadro O médico. sea, una persona con depresión, dejarlo encerrado en la casa, yo creo que no le hace ni un Pero favor. uno efectivamente. debiese entonces, en ese caso, debiese haber alguna orden médica que te indique, oiga, ¿sabe qué? Yo recomiendo... Debería. Debería, porque en el fondo aquí estamos hablando de, no, tengo una licencia médica, no, tengo un problema, me estoy muy deprimido, estoy muy estresado, entonces me voy a mejorar a Cancún. Sí. 2 semanas. O sea, no, y además, lo que es peor, muchos van en estas cosas del siglo XXI y empiezan a sacarse fotos que están Ah, felices. es que- Sí, hola, estoy acá en la playa de Cancún, mira, aquí Allá- estoy en Yucatán. O sea, pero por favor, No sé si es es un un tema abuso eso. no sé si es un tema generacional o qué. Hay gente que tiene que sacarle foto a todo lo que hace, como que no valiera si no lo hiciera, o sea, y después se meten en problemas, o sea, y les gusta firmar con cosas y cuestiones por el estilo, pero yo creo que es un tema generacional ahí. Claro, y esto es peor si se considera que la mayoría de las licencias médicas son por patologías psiquiátricas. Exactamente. Ese es un detalle que son las súper que- importante. Que son las que han crecido harto ahí. Sector público, sector privado, ¿tiene el mismo trato a nivel de una licencia médica? O sea, para un trabajador del sector público, ¿tener una licencia médica es lo mismo que para un trabajador del sector privado o hay diferencias? Hay ahí? diferencias bien significativas y de hecho el último proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Boric ¿Mm? se encamina justamente en equiparar la cancha. Acá lo que se pretende a través del último proyecto de ley que presenta el Ejecutivo es equiparar Ujú. ciertas cuestiones, principalmente carencia y tope imponible. ¿Qué es eso? Expliquémosle a la persona. ¿Qué es Expliquemos, carencia? Ya. expliquemos un poquito. A ver, Ya. panorama actual. Licencia médica del sector privado. Existe un periodo de carencia Ujú. en las licencias menores a 10 días. Que son los primeros 3 días. Exactamente. Los primeros 3 días no se pagan. Ok, o sea, si yo tengo una licencia por 5 días, me van a pagar 2. Exacto. Claro. Pero si la licencia es mayor a 10 días, se paga desde el día 1. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que encontró el Ejecutivo? Encontró que se estaban generando incentivos un poco perversos y comparó la situación del sector público con el sector privado. Sentido perverso, así como, oiga, doctor, esta licencia de 8 días, ¿por qué no ¿Por le qué pone no me- 11? Exacto. Claro. Eso fue lo ¿Ya? que se encontró. ¿Y cuáles fueron los hallazgos de este estudio que se realizó? Que comparativamente las licencias del sector privado tendían a ser más extensas en lo que respecta a ese plazo versus sector público. ¿Por qué? Porque en el sector público No hay periodo de carencia. no existe No hay periodo de carencia Ya, y o sea, se paga, O sea, sector público tiene una licencia por 2 días, te pagan los 2 días. se pagan los 2 días. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, el proyecto del Ejecutivo, que por cierto ha generado harta reacción en las asociaciones funcionarias y en estas organizaciones, dice, vamos a equiparar la cancha en 2 aspectos. Uno, carencia, este periodo de carencia, que señala que se va a generar, a devengar este subsidio a partir del 3er día. Sector público y sector privado. O sea, hay 2 días no pagados en cualquier licencia. Da Exactamente. lo mismo la extensión. Da lo mismo que la tenga. extensión de la Ya, licencia. y ahí tengo un par de dudas, que no sé si el proyecto y te voy a tener un problema ahí en la pregunta. Es muy usual que a una persona le den una licencia por 30 días y pasados los 30 días te doy una nueva licencia por 30 días. ¿Nuevamente hay 2 días no pagados o se entiende que en la continuidad cuando te van renovando las licencias son solo los primeros 2 y el resto es una sola? No sé si está resuelto sobre el proyecto de ley o no. La respuesta al regreso de la siguiente pausa. No, está buena la pregunta, porque además, para que nos metamos de cabeza en el tema del proyecto, es cómo de alguna manera se equipara la cancha respecto de este y otros tantos temas que generan el tema de las licencias médicas. Estamos con Luis Celis, es el director del área laboral de Carrasco Toro y compañía. Les quiero contar 3 cositas. Fíjense que llegó Generación Vital
En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital, por supuesto, puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta, segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo, aquí en Radio Agricultura 92.1 en Santiago, en la Red Nacional de Agricultura, nuestro canal de YouTube Agricultura TV, también en Zapping, estamos en GTD, estamos en Telsur, para que puedan vernos todos los días domingo. Estamos conversando con el abogado Luis Celes, es el director del área laboral de Carrasco Toro y compañía. Hemos estado hablando del tema de las licencias médicas y Pedro Pizarro dejó allí una pregunta que quedó dando bote respecto de ¿cómo decirlo? De emparejar un poquitito la cancha respecto al sector público, sector privado, respecto a la licencia. Claro, porque estábamos hablando del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que se está empezando a discutir en el Congreso, que establece que este periodo de carencia, que son estos días que no te pagan, va a ser para todas las licencias los primeros 2 días. Entonces yo planteaba la inquietud, y no sé si está resuelto en el proyecto, de si eso, cómo opera cuando a ti te van renovando las licencias. Porque o sea, hay casos por increíbles. 15 o 30, y después otra por otros 30 y otros 30. ¿Cada vez vas a tener 2 días menos o se entiende que es como una continuidad? ¿Está resuelto ese tema en el proyecto? No está resuelto en el proyecto, por lo menos no en esos términos, pero en principio debería considerarse que cada licencia es un acto individualmente considerado, pero el proyecto no resuelve esta cuestión, por lo menos expresamente y específicamente no se hace cargo de ese punto en específico. Claro, porque eso tiene un impacto, porque para una persona que tenía licencias de 30 días que se pagan completo, le va a ir restando de a 2. De hecho, el Ejecutivo cuando presenta el proyecto dice esto genera un ahorro fiscal o un ahorro de tanto, porque si están considerando eso, claro. Están considerando un ahorro en ese tema. Ese es uno de los temas que tiene el proyecto, que hay que aclararlo. Y creo que es bueno, porque creo que este incentivo de si pasáis de 10 a 11 días, si tenía un efecto u otro, eliminarlo, pero claramente a las personas con licencias de más larga estadía les va a impactar. El otro tema yo no sé si va a volar, que es el tema de igualar la cancha entre el sector público y el sector privado. Porque
en lo que respecta a tope imponible. Respecto a todo, respecto de pago, acuérdate de que hoy en día el periodo de carencia no aplica en el sector público, te lo pagan completo Claro. y te lo paga el empleador directo. ¿Hay derecho adquirido respecto a funcionario público que ya está? ¿O tú le podés cambiar las reglas del juego o por principio protector de derecho laboral tú tendrías que decir, oye, yo entré con unas reglas del juego que a mí me pagaban todo igual, no me las puede cambiar? Es que es difícil hablar de principio protector en materia de funcionarios públicos, particularmente por las características propias de los vínculos entre los particulares y el Estado. O sea, las reglas generales de principio protector, cláusulas tácitas o derecho adquirido, como queramos denominarle, en general son un poco distintas tratándose del sector público, donde hay un régimen estatutario de derecho público bien establecido. Es ¿Y un el poco tribunal qué te dirá? Esa es la duda que Claro, uno tiene ahí, es una claro. duda importante, pero en Claro. principio yo creo que por la naturaleza del vínculo, de este vínculo estatutario, Ujú. podría defenderse, digamos, Claro, esta cuestión. porque si logramos solucionar esa disyuntiva, uno diría, ¿esto aplica o no aplica? Y eso claramente te va a impactar en las asociaciones de trabajadores del sector público. Si tú le dices, ¿sabes qué? Esto va a ser para los nuevos que lleguen y no para ustedes. Es una reacción que si tú le dices, esto aplica rajatabla a todos, que probablemente los vaya a tener protestando, porque claramente están teniendo menos derechos que lo que tenían antes ahí. Po. Obvio, o sea, pero en principio el proyecto de ley aplica para la generalidad sin hacer esta distinción entre ingresos nuevos e ingresos antiguos, Ujú. y de hecho las asociaciones de funcionarios ya han sacado comunicados, han existido reuniones y se han manifestado en contra de este proyecto, tanto en lo que respecta a lo que señalabas tú, Pedro, Ujú. como en lo que respecta también al tope imponible. ¿Qué es el tema del tema disponible? A ver. En general, sector privado, estamos hablando siempre de licencias y accidentes comunes, ¿cierto? No nos hemos metido en el No, tema no, de, no nos de la metido en otro tema, 16, pero estamos 444, sí. en materia común. En el sector privado aplica el tope imponible, es decir, usted gana 5 millones de pesos en el sector privado, Eugenio te habla. este subsidio, ¿cierto?, va a estar topado por Topado. el tope imponible, digamos. Ya, o sea, el Va a tope existir un disponible límite. está como en 3 millones y algo. más 3 o menos. millones y O sea, a ti te pagan ese monto. ese monto. Y el resto lo perdiste. Exactamente, lo perdiste. Ya, ok. En el sector público no aplica este tope imponible. O sea, Entonces, te pagan los 7. pagan los 7. Ya. Entonces, lo que pretende el proyecto es equiparar la cancha. También en lo que respecta al tope imponible. Entonces, ahora van a aplicar el tope tanto en el sector privado como en el sector público. Ah, también vas a tener un problema. Va a No, tener un eso es un lindo tema. problema ahí. Sí. Sí. Ahora, ¿hay algún estudio o algo que diga que personas que ganen sobre el tope imponible tengan menos licencias médicas que los que ganen bajo el tope imponible? Porque es un desincentivo. Absolutamente, porque claro. hay menos. Po. Habría que, claro, yo no tengo a la vista como Ya. estudios de ese tipo, habría que investigar, pero podría ser un incentivo dentro de los tantos que existen en este sistema. Sí, Como claro. vimos el tema de los 11 días, Efectivamente. probablemente también existe, o sea, una persona que tiene un nivel de vida bajo cierta remuneración, probablemente es un desincentivo bien importante presentar licencia médica porque puede reducir significativamente el sueldo que al final de mes va Sí. a recibir. Veíamos, bueno, el sector público, mal uso de licencia médica, de origen a sumario, con sanciones y cosas. Sector privado, pregunta que a uno le llega, te tiene que llegar a ti también a cada Sí. rato, el empleador que te llama y te dice, mira, me trajeron esta licencia, y yo estoy seguro que esta cuestión es trucha, ¿lo puedo echar? ¿Qué A ver. hago? A ver, hay que distinguir varias situaciones. Ya. En primer lugar, el empleador sí tiene facultades, primero para sancionar una eventual falta laboral, como podría ser la mala utilización de una licencia médica. Ya. Pero también tiene facultades previas a la sanción, como por ejemplo la realización de visitas domiciliarias. ¿Ya? O sea, el empleador puede, obviamente respetando los derechos fundamentales del trabajador, como podría ser la intimidad, la honra. O sea, no puedo llegar a las 4 de la mañana a preguntar si No, está la no. persona y ya. Claro, o sea, es una situación, digamos, hay que estar a ciertos principios protectores del trabajador. Pero es interesante porque creo no es muy Muy conocido conocido. eso, No es muy porque conocido. uno dice, mira, el que tiene que entrar a fiscalizar acá es la CONPIN, básicamente. Entonces, ellos me tienen a visitar, te van a ir a la casa, mira, está en la casa, el caballero sí está con su yeso y con su pata arriba, allá. Es que- Ok, pero el empleador también puede También, hacerlo. o sea, a ver, la ISAPRE CONPIN tiene facultades de investigación, ¿ya? Y evidentemente, si detecta alguna anomalía, alguna irregularidad, debe comunicarlo al empleador. Pero el empleador, digamos, de manera autónoma, independiente, también puede realizar visitas que tengan por objetivo cerciorar el reposo, por ejemplo. Ya. Claro. Yo empleador voy, toco el timbre, no me abre nadie, no hay nadie en esta casa. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo acredito?
Porque en el fondo yo voy a decir, yo fui, toqué el timbre, no había nadie. Y el señor me va a decir, oiga, pero si yo estuve aquí, nunca me ha sonado el timbre en la casa. Claro, probablemente eso, Claro. va a ser un tema de prueba. prueba compleja. O sea, si esto se judicializa, probablemente se van a usar testigos, va a ir la persona que fue, sea, digamos, el empleador o alguna empresa que preste este tipo de servicio de fiscalización, pero va a ser un tema probatorio en definitiva. Perfecto. ¿Y con eso lo puedo desvincular? Lo que pasa es que ahí existe un incumplimiento del reposo, ¿ya? Ya. Y en general cuando esto se ha judicializado, las sentencias que han existido de parte de los juzgados laborales han sido un poco contradictorias. Ya. Hay jueces que han estimado, por ejemplo, que este incumplimiento se da cuando la relación estaba suspendida y que por lo tanto no existe un incumplimiento. Ya, ¿Ya? ok. Otros han hecho muchas distinciones con respecto al tipo de reposo que fue prescrito, a la justificación del viaje. O sea, en materia judicial no existe una opinión unánime con respecto a este tema y va a depender obviamente del mérito del asunto. Del caso a caso. Del caso. Claro, lo que pasa es que el caso a caso es caro ahí. Porque en el fondo, si tú te vas a despedir a una persona, vas a esto lo vayas a despedir o por el 160 número 7, incumplimiento grave de las obligaciones, o por el 160 número 1 por falta de probidad. Exacto. Pero si el tribunal no te lo acoge, tenía un recargo del 80%. Del ahí. 80%. Entonces es un Sí. riesgo alto. Y tutela eventualmente. Y también. tutela eventualmente. O sea, eso tutela puede implicar ¿cuántos sueldos más son? Como... De 6 a 11. Claro, es harta plata por el riesgo. Ya, ahí. pero de Ya. todas maneras, hay un paso más allá. Porque uno dice, claro, uno puede ir a fiscalizar el reposo, pero cuando ya hay una sospecha fundada, por ejemplo, no sé, es una licencia expedida por un médico que ha sido apuntado públicamente como una persona que te vende licencia. Te la venden por 10 lucas, una cosa así. Ya. Buah. Y además, tenéis la desgracia que tenéis un trabajador que está con licencia y resulta que se saca foto en Madrid. ¿Ah? Está en el Paseo de la Castellana sacándose fotos, grabando video. No, mira, estoy acá. Entonces, cuando pasa eso, todos esos elementos son una prueba consistente para eventualmente judicializar esto y avanzar, quizás no tanto por el tema del cumplimiento del reposo, sino aquí derechamente por falta de probidad, ¿o no? Sí. O sea, las empresas generalmente cuando existen este tipo de situaciones despiden por dos causales. Falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones. Esas son en general las causales que se utilizan. Y la falta de probidad obviamente es la falta de rectitud en el actuar. O sea, si yo, por ejemplo, presento una licencia que fue expedida con el único propósito de realizar un viaje al extranjero y hay medios de prueba como publicación en redes sociales, testigos que vieron, yo creo que eso evidentemente en un tribunal debería andar bien. O sea, un juez debería decir, oye, acá existe una única licencia, por eso el caso a caso es importante, pero si existe una única licencia, que evidentemente fue otorgada con el propósito de salir del país, con fines que no son fines de salud, yo creo que evidentemente, y sobre todo con el panorama cultural actual, que estamos viendo una reacción del sistema como tendiente a frenar esta situación, Al juez debería... el juez debería, porque el juez es una persona que ve las noticias, tiene una opinión. Ya, pero no esperaría que falle acorde a derecho, Sí, pero... pero te recuerdo algo que Luis no puede, porque Luis tramita mucho más en tribunales. Salió una noticia, ¿cuántos jueces estaban también investigados por como el 80 uso de jueces. licencia? Como 80 Entonces, y si justo te tocó el juez que venía llegando una licencia, va a tener un criterio distinto. Po. O sea, Sí, no hay bueno, cómo saberlo. Po, Sí, ¿cierto? pero no deja de ser interesante eso, porque también ese es el escenario en líneas generales que a la gente más le molesta. En el fondo, estamos gastando una enorme cantidad del 7% de salud en pago de licencias médicas, nos estamos enfrentando a circunstancias donde básicamente se está hablando de licencias médicas que son falsas con motivos que no son el reposo, con otro tipo de motivaciones y que derivan en este tipo de cosas que claramente atentan contra la probidad. Ahora, la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Si se llega a comprobar judicialmente eso, que hay falta de la probidad y que esta persona, no sé, consiguió con un médico colombiano esta cuestión y se fue a vacacionar a, no sé, a Nepal, y si yo lo he hecho con indemnización cero, Cero, Cero. solo en las vacaciones. solo a las vacaciones. Sí. Entonces, esto es un despido disciplinario, ¿ya? Y lo que implica el despido disciplinario es el pago de ninguna indemnización propia del término de la relación laboral. O sea, no hay pago de indemnización por año de servicio, tampoco sustitutiva por la causal, solamente pago de las vacaciones, del feriado. Claro. Ya. Entonces, es una sanción muy relevante. Obviamente implica también el término por una causal disciplinaria, para todos los efectos, en el finiquito, el trabajador cuando busque trabajo, si es que le piden algún tipo de antecedente laboral, esto queda registrado. Claro.
Pero por eso es importante el caso a caso. O sea, fue una licencia emitida con el único propósito de defraudar al sistema, de salir del país por un periodo acotado de tiempo, o esto se enmarca en un cuadro general de salud, la salida es a lo mejor con fines terapéuticos. Hay que analizar caso a caso, ¿ya? Y obviamente los jueces laborales, la misión que van a tener frente a esto, que yo creo que va a ser algo que va a tener mucho peso en este año, principalmente por las investigaciones que está haciendo la Suceso hoy, cruzando datos con la PDI, con el registro de entrada y salida de las personas que tuvieron licencia médica. Esto puede ser algo muy significativo. Sí, claro. Y hay varios otros cruces. O sea, la propia Contraloría dijo que estaba cruzando con la entrada a parques nacionales, estaba cruzando Para la vacación interna. exactamente. Vuelos internos, Entonces, claro. O sea, con los casinos, o sea, con con los todo, casinos. o sea, no tienen nada que hacer en un casino, estás con licencia médica. O sea, eso es- Exactamente. entonces, van a seguir saliendo y en buena hora. O sea, ojalá si quieran ahí. Tú hablabas ahí de organismos que había como una organización para efectos de... Hay como crimen organizado. Yo escuchaba a la ex superintendente de Seguridad Social, la Soledad Ramírez, que hablaba, hay crimen organizado en esto. ¿Eso has detectado, has visto eso? ¿Es algo que se está a la vista? O sea, desde el momento en que acá existe asociaciones que son constituidas y que tienen como único propósito defraudar el sistema de seguridad social, probablemente existe un grado de organización mayor. O sea, acá hay personas que ofrecen este tipo de licencia, médicos involucrados, estructuras societarias también destinadas a encubrir esta cuestión, y desde ese punto de vista, si se analiza todos los escalafones que tiene esta cadena, probablemente estamos hablando de estructuras que son más complejas que una mera organización delictual. O sea, hay médicos involucrados, hay captadores y todo lo que conlleva, digamos, una defraudación a la seguridad social de esta magnitud. Claro, pero hemos visto ahí al Consejo de Defensa del Estado querellándose, pero parece que no es tan rápido. O sea, parece que los juicios ahí, como desde que se comienzan, pues, uno escucha noticias de cuando fue condenado un doctor, 2 doctores, pero un procedimiento como largo. Claro, los Sí. juicios en general son momentos extensos, son procesos extensos. Pero hay médicos en prisión preventiva, Ya. y hay formalizaciones que se están llevando a cabo al respecto. Entonces, el sistema en ese sentido, el sistema penal ha avanzado, hay una acción mucho más decidida de la institucionalidad, el Consejo de Defensa del Estado, las distintas instituciones están tomando carta en el asunto también desde un punto de vista penal. Oye, Luis, perdona, ya que mencionaste el tema de los médicos, que no deja de ser un tema relevante, yo te lo quiero preguntarme tú de tu experiencia. Entonces, ¿dónde está la falencia de esto? Porque uno se ha enterado por estas cosas que de repente se publican y que investigan los medios de comunicación y que son bien impactantes. No sé, un médico en Bogotá, un médico, no sé, en Caracas, que te expide una licencia médica no estando en Chile. Pero ahí está en la medicina. po. No, correcto, pero se producen esas cosas. ¿Cuál es la debilidad nuestra como sistema que permite que una persona que emita una licencia médica fraudulenta en Bogotá pueda ser válida en Chile y finalmente sea pagada? ¿Dónde está la flaqueza del sistema? A ver, a mi entender la flaqueza se da desde toda la fiscalización del uso de licencias médicas. En la Suceso, en lo que respecta, porque la Suceso no tiene un control sobre las personas que están haciendo uso de la licencia. Eso corresponde con PIN y SAPRE, ¿cierto? Ellos son quienes fiscalizan al usuario, digamos, al paciente que está haciendo o que debería estar haciendo reposo. Claro, con PIN y SAPRE, FONASA son los que tienen que ver esa parte. sí. Claro. Versus Suceso, que tiene un control más general sobre estas instituciones y que también tiene una fiscalización sobre los médicos, Los que- emisores, claro. los emisores. Y acá existió una falencia estructural. O sea, la Suceso, y de hecho, bueno, la superintendenta Pamela Gana tuvo que salir. Pamela claro. Gana tuvo que salir. Hubo un informe bien contundente por parte de la Contraloría sobre hartos aspectos, sobre harta anomalía en la Suceso. La Suceso obviamente falló en esa primera escala, ese primer eslabón. No existió una supervisión, probablemente por falta de atribuciones, recursos y una serie de cuestiones, pero ese primer estadio, digamos, falló. La Suceso no fiscalizó adecuadamente que existían médicos que emitían un número anómalo de licencias médicas. O sea, no se pueden emitir licencias médicas cada 5 minutos de fuera del país. No, Son una cuestiones locura. absolutamente irregulares. Entonces, ese evidentemente, y bueno, le costó la salida Sí, a Pamela Gana.
y también una falla en la fiscalización misma del reposo propiamente tal. Y eso es lo que se ha estado tratando de subsanar mediante modificaciones legales, se ha dado más atribuciones, el proyecto de ley del Ejecutivo también contempla que, por ejemplo, la Suceso pueda solicitar información a la PDI, a otros organismos, digamos, para hacer cruces que eventualmente podría realizar para detectar irregularidades. El mecanismo Dorothy, que llegó para quedarse, Sí, me mira, parece. Tengo que ir a la pausa, Carito, ¿no? ¿Sí? Me levanta el dedito y no es el dedito del medio, lo que siempre se agradece a esta hora de la mañana. Quiero contarte que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con el abogado Luis Celis, director del área laboral de Carrasco, Toro y compañía, hablando de este tema de las licencias médicas. Volvemos en el último bloque con más aquí en Agricultura. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo. Aquí a las 9 de la mañana estamos en la Red Nacional de Radio Agricultura, 92.1 en Santiago. Estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, estamos en Zapping, en GTD, estamos en Telesur, estamos en todos lados para que nos puedan ver. Estamos con el abogado Luis Celis, director del área laboral de Carrasco, Toro y compañía, hablando del tema de la licencia médica, que yo creo que ha sido algo que nos ha convocado frente a nuestra propia cultura. Mi querido Pedro. Efectivamente, hemos estado viendo ahí las diferencias del mundo público-privado, qué puede hacerse en un caso, en el otro. Veíamos en las facultades de los empleadores. Pero lo más despreciable quizás es esta idea de utilizar la licencia médica, que es un beneficio básicamente mal, para ahora, sacar otro... Había un par de cosas que me quedé ahí pendiente. Uno, claro, tú mencionabas las autoridades y las responsabilidades. Yo creo que hay uno que ha pasado piolísima ahí, que es FONASA, el director de FONASA. El 70% de las licencias las paga FONASA y como que mucho cuestionamiento para allá no he visto. Pero y lo otro, tenemos una ley hace poco que se modificó, la 20.585, y la Suceso tiene atribuciones ya para suspender a doctores. Tiene que esperar todo este juicio largo y cosas, y uno esperaría que se usen esas atribuciones para ir dejando doctores ya que se sabe que están emitiendo mal las licencias
lo vayan ocupando. Porque el tema cultural, hay tantos casos que hemos conocido. No sé si viste, hace algunos días atrás salía un señor que estaba preso, no sé por qué delito, y durante el tiempo que estaba preso había mandado licencia a la empresa en la que estaba contratado. Entonces, o estos doctores que se dan licencias entre ellos. O sea, ¿qué tipo de limitaciones tenemos que hacer ahí? Claro, o sea, se han descubierto hartos casos que son tragicómicos. Por ejemplo, la situación de esta persona privada de libertad, médicos que se autoemitían licencia médica, médicos trabajando en prestaciones de salud, estando con licencias médicas. Se han descubierto que, por ejemplo, ciertos médicos realizaban partos, trabajaban tenían ciertas prestaciones de salud, digamos. Y a pesar de existir una licencia médica, lo seguían realizando. Entonces, claro, han ido saliendo a la luz situaciones que son anecdóticas, digamos, en esta cuestión que es tan grave que es el mal uso de licencias médicas. Sí. ¿Cómo compatibilizamos? Que otra pregunta que a uno le ha llegado también, el tema de la licencia médica y el teletrabajo. ¿Qué estoy pensando? El ejemplo que decía Eugenio. Eugenio se quebró la pata y está con la pata con yeso arriba de la silla. Déjame hacer el acting para la gente que está viendo la tele. Ahí estoy. Pero eso no le impide instalarse con el computador y hacer su pega en teletrabajo. ¿Es compatible? ¿Yo puedo tener licencia y estar teletrabajando haciendo reposo en la casa? No, o sea, la licencia médica implica el cese de actividad laboral, ya definitivamente. Ya. Si el médico estima que hay una condición de salud, una patología que debe implicar reposo, entonces debe emitir esta licencia médica y esa licencia médica debe prescribir reposo. El teletrabajo no implica el cese de la prestación de los servicios, sino que es una modalidad distinta, no desde la empresa, no desde el establecimiento. Sí. Claro, el teletrabajo por sí solo no es una instancia de reposo. Sí, no hay abstención del trabajo en el teletrabajo. Así que ya lo sabe, empleador, no le pida, aunque sea teletrabajo, el señor que está con licencia. O sea, el empleador tiene el deber de asegurar la abstención del trabajo en este tipo de... Perfecto. Y eso, típica pregunta que te llegan a uno, y le puedo mandar un mail así como informativo, o justo necesito un dato de un cliente que él lo estaba... Entonces, ¿y qué hago entre medio? Porque se fue con licencia 30 días, perdí el cliente, si no le contesto. O sea, el empleador tiene el deber de asegurar ciertas situaciones, ¿cierto? Y una de ellas es la abstención del trabajo de la persona que está con licencia médica. ¿Ya? El empleador deberá tomar los resguardos necesarios para asegurar que la empresa pueda seguir funcionando aun cuando una persona no esté, digamos. Oye, pero ¿cuál es el límite, por ejemplo, no sé, por decirte algo? Por ejemplo, nosotros estamos invitados a un almuerzo el próximo viernes. Estamos invitados a un almuerzo. Pues yo estoy con licencia, estoy con mi pata quebrada, ahí, estoy con mi pata quebrada. Y me llega el mail, les recordamos que hay una invitación a... ¿Eso se considera como un... ¿Muy invasivo? No, pregunto. ¿Puedo mandar ese correo a la persona que está con la pata arriba o puede constituir un problema? Yo creo que la medida más sana es la abstención de comunicación con el trabajador para fines laborales, definitivamente. Aunque sea una invitación a una comida... Si es un correo masivo que llega a todos los trabajadores, claro, no va a haber un problema por esa situación. Ya. Pero la abstención del trabajo implica la abstención del trabajo. Ya. Claro, porque eso te genera los problemas en el día a día. Pues, sí, o sea, en el fondo el trabajador perfectamente bien podría interpretar, oye, pero ¿por qué me están mandando a mí una invitación a un almuerzo si saben que estoy con la bata mala? Claro, pero si es un correo masivo que está dirigido a todos los trabajadores de la empresa, claro, no. Y lo reciben el correo de la empresa. Claro, no va a haber una situación de hostigamiento ni ningún tipo por ese correo. Otra pregunta que uno le hacen habitualmente, también te debe llegar una persona... ¿Puedo desvincular a una persona apenas viene volviendo su licencia o me lo van a considerar represalia? Probablemente va a tener una situación compleja de discriminación. Si es que, o sea, porque es indiciario que una persona tenga una licencia médica extendida, por ejemplo, se retorne a sus actividades normales y sea despedida en un lapso muy, muy breve, es indiciario de alguna situación extraña. Obviamente, si el despido está bien justificado, no sé, una necesidad de la empresa, y no es una situación puntual, sino que sea en el marco de una reorganización o de una racionalización y se cumplen ciertos parámetros, está bien. Pero si es una situación destinada a sancionar al trabajador por hacer uso de una licencia, eso es una discriminación por salud y ahí volvemos al procedimiento de tutela, podría ser una discriminación. Claro, y hay que tener harto ojo en eso, porque situaciones que te ocurren, la persona sabe o sospecha que la van a desvincular, aparecía con licencia médica el par de días después, ya no puedes desvincularlo. Le preguntaba al abogado decía, no, está con licencia. No por necesidades de la empresa. No por necesidades de la empresa, exactamente. Entonces, y a la vuelta, claro, ya no le puedo aplicar lo que tenía pensado de antes, porque tengo que al menos esperar un tiempo más. Entonces, salvo que sea efectivo el proceso de reorganización y sea algo masivo y no sea algo como
específico y destinado a ese trabajador que usó una licencia médica. Efectivamente. El sistema, la licencia que tenemos en Chile, yo creo que es un lujo a nivel de sistema. Y por eso también es importante el tema de cuidarlo. O sea, hoy en día la licencia a ti te pagan hasta el tope imponible. La gran mayoría de las personas ganan menos del tope imponible, o sea, te pagan tu sueldo completo durante todo tu tiempo de reposo. Tú tienes países en que esto va reduciéndose en el tiempo, que tienen ciertos topes a nivel de duración. Si se sigue usando mal, ¿está en riesgo? O sea, no sé si en riesgo, pero hay un gasto al erario público muy importante producto de esta mala utilización de licencias médicas. Ya. Y eso es lo que hay que cuidar en el fondo. Y parece ser que el proyecto del Ejecutivo está bien encaminado en ese sentido. O sea, igualar la cancha sector público-privado, aumentar las facultades de fiscalización y de sanción. Hay sanciones a los médicos que hagan mal uso de este sistema. Con PIN puede solicitar antecedentes médicos, puede requerir citas de facultativo. O sea, estamos bajo proyectos de ley que están bien encaminados en ese sentido, tanto desde el punto de vista de las entidades fiscalizadoras, que se le empodera en el fondo, como de incentivos, o sea, poner en la balanza incentivos correctos para no generar un mal uso de estos beneficios de seguridad social. Eso probablemente forma parte del efecto Dorothy. En el fondo, lo que la gente seguramente está esperando es que este criterio estricto, muy estricto de la Contralora, sea carne en toda la administración pública. Que en el fondo, a ver, como dice Pedro, la licencia médica en Chile es un lujo. Cuidémosla. ¿Cómo se cuida? Fiscalizando y pegándole manotazo a los que... Cuidado con los manotazos, hay gente que quiere pegar otros manotazos. Sí. No. Sí, pegarle una manita a los que se portan mal, a los que no lo hacen bien. Sí, en el fondo, o sea, si ya lo comentábamos al principio, el hecho de que la Contralora haya hecho el cruce ya desincentivó en casi un 20% la mala utilización de la licencia médica. Entonces, en la medida en que este criterio, si se puede convertir en ley, maravilloso. Pero si este criterio va hacia abajo y se utiliza y hay cruces permanentes y hay una fiscalización permanente en la buena utilización de la licencia médica, va a pasar toda esta cosa virtuosa de que la licencia se va a utilizar bien, de que se va a sancionar a las personas que lo utilizan mal y sobre todo las cosas que no vamos a estar gastando plata con nada. Es que yo creo que debería ser, o sea, es esperable que vayamos en esa dirección. Se ha dotado a la entidad fiscalizadora de varias atribuciones que antes no tenían. Entonces, el efecto de eso, y particularmente el cruce de información, que antes resultaba particularmente complejo, hoy debería poder realizarse con mayor facilidad. Y eso, obviamente, y a la luz de este ejemplo que fue la Contralora, es algo que debería esperarse razonablemente que suceda. Sí, y hay otro tema que te ocurre también en temas laboral que yo creo que debiese regularse de una manera distinta, que son estas licencias predatadas. Que en el fondo el doctor te emite la licencia hoy día, pero dice, sí, pero este señor estaba enfermo hace 3 días atrás. Sí. Entonces ahí te ocurre el problema que tú, señor, le pones término a su relación laboral por necesidades de la empresa y después te aparece con una licencia de 2 días atrás porque el siguiente ya no lo podías despedir porque estaba con licencia vigente. ¿Cómo ese doctor sabe que está enfermo hace 3 días si te está viendo recién ahora? O sea, es de las cosas raras que de repente no le toca. Y lo peor es que en tribunales se ha aceptado que esas licencias antes atadas justifiquen la ausencia del trabajo. Claro. O sea, por ejemplo, un trabajador falta a su trabajo y posteriormente el juicio justifica esa ausencia con una licencia médica que está predatada. O sea, ¿es como el justificativo del colegio? Claro. ¿Cómo es? O sea, no fui al colegio y el siguiente llegó el certificado médico que decía, ¿sabe quién no fue al colegio porque estaba enfermito? Claro, pero lo que pasa es que ahí teníamos otro problema en el código, que tú no tienes obligación de acreditar de inmediato. O sea, a ti te puede pasar que no te diga nada a tu trabajador. Tú lo despides porque no fue. Ya en el juicio te acompaña como prueba de la licencia y ya no podías echar pie atrás ya, porque ya aplicaste la causal, ya lo despediste, o sea, entrar ya a discutir de cuánto es el monto nomás. Es probablemente la causal más difícil, desde el punto de vista sancionatorio, y la causal más compleja para el empleador, la del 160 número 3, que son estas inasistencias. Porque en la generalidad de los casos lo que sucede es esto, o sea, llegan trabajadores con esta licencia predatada y lo que se ha razonado es que lo relevante es la justificación de la ausencia y no el conocimiento que tuvo el empleador. Entonces estamos en una situación un poco compleja. ¿Y qué puedo hacer a nivel de contrato o algo? ¿Puedo poner en un contrato, por ejemplo, tendrá la obligación de justificar su asistencia en un plazo o algo así?
Perfecto, Pero- de que, porque si no se pone el empleador queda como que, ¿qué hago? Lo que pasa es que el juez no va a estar atado por esa cláusula. Ya. Entonces, al final del día, lo que va a analizar el juez es si la ausencia tuvo o no justificación. Y hoy en día se acepta que esa licencia preatada justifique la inasistencia. Parte de las discusiones habituales que hay con el tema de la licencia médica. No, Sí. es realmente impresionante. Fíjate que yo tengo un par de preguntas más que hacerte respecto de esto, porque la verdad que esta situación ha sido bien estremecedora socialmente. En el fondo, como lo comentábamos al comienzo, esto ha sido de alguna manera una forma bien fea de mirarnos a la cara de una de las tantas cosas que hacemos, que es abusar del sistema, que es una de las cosas que probablemente, insisto, habla culturalmente de la peor forma respecto de nosotros. Este proyecto, o sea, esta idea que mencionábamos recién de que eventualmente este criterio de Dorothy Pérez se convierte en una cosa ya como ley, el tema de los cruces. Siempre me va a quedar dando vueltas a la cabeza si esto se pudo haber hecho antes. Porque o sea, el Contralor Bermúdez pudo haber hecho esto antes, tenía las atribuciones, habían atribuciones en la suceso para haber hecho esto antes, haber hecho estos cruces, de haber hecho las consultas a la PDI, de haber hecho las consultas en Carabineros, de haber hecho las consultas en las instancias que correspondan para, en efecto, percatarse de esto, porque de verdad, a ver, insisto, da la sensación de que el sistema en líneas generales también lo dejó pasar con mucha facilidad. Absolutamente. Sí. El Contralor Bermúdez tenía facultades para hacer lo que está haciendo hoy la Contralora. O sea, de hecho, las atribuciones no han cambiado. Son las mismas atribuciones de Contraloría que habían antes que hay ahora. Es un tema Pero algo tan simple, ha generado un terremoto fantástico que ha empujado, salud Pedro, Gracias. que ha empujado a que la gente en la administración pública, en línea general, y probablemente vamos a encontrarnos con más de algunas empresas en el sector privado, se apegue a la ley. O sea, lo que estamos buscando es que se apegue a la ley. O sea, más allá, insisto, de nuestra naturaleza, nuestra natural miseria humana de pretender abusar del sistema, este tipo de fiscalizaciones ayudan a que la gente de alguna manera se apegue a la ley. Entonces, me llama la atención de que hayan existido las atribuciones en periodos anteriores, con contralores anteriores, y que esto se haya dejado pasar así como si nada. No, ayudan harto. Ahora, yo quiero marcar un punto ahí. La gran mayoría de los trabajadores, tanto el mundo público como el mundo privado, no son frescos, no abusan. No, por supuesto que no. El tema está que estos pocos echan a perder el cuento. Es que no solamente estos pocos, Pedro, porque esto trae consecuencias. Porque el tema del pago de la licencia médica, y como lo comentábamos en el caso FONASA, supera el 60% del presupuesto. Sí. En el caso de la GISAPRE, estamos en un problema con la GISAPRE porque la mayoría de la plata se está yendo en pago de licencias médicas. Entonces, claro, uno puede entender que el pago de licencias médicas tenga como motivo a lo mejor el tema de la pandemia, que a lo mejor estamos pagando algo, pero probablemente hay un lote importante de licencias médicas que se están pagando que tienen esta naturaleza fraudulenta. Y eso es lo que de alguna manera hay que frenar. Lo que pasa es que ha existido un aumento muy significativo. Si se compara el periodo previo a la pandemia versus hoy, ese aumento ha sido muy sustancial. Entonces, eso es lo difícil de explicar. O sea, se entiende el periodo de pandemia, que evidentemente existieron, estamos hablando de un número mayor de los que existieron el año pasado, pero en el 2024 existieron 8 millones de licencias médicas, más o menos. Entonces, estamos a un nivel muy superior a la normalidad. No, o sea, durante la pandemia subió. Y uno diría, bueno, pasada la pandemia baja, Es que bajó, pero se quedó como harto más arriba de lo que venía, sí, en el fondo. es el punto. Claro, como que las personas se acostumbraron a ocupar más licencias en esa época. Eso Una cosa impresionante. Bueno, te quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Ha sido una conversación muy enriquecedora con Luis Celis, abogado especialista en temas laborales de Carrasco, Tapia y compañía. Gracias por venir a explicarnos cómo funciona el sistema y sobre todo estos cambios que vienen, que de alguna manera buscan consolidar esto que la gente quiere, que haya más rigor, que el criterio de Dorothy Pérez se asiente, que haya cruces, que la gente que la utiliza bien la siga utilizando bien y la gente que la utiliza mal tenga la sanción que corresponde. Sí, Así que gracias por venir a explicarnos esto. te sacamos jugo, así que nos metimos en todos los Llegó temas, cansadito, uno hincha la U, tanto público como privado ahí, pero súper claro para explicarlo. Entonces uno tiene que ir aclarando dudas acá para que se use bien, pues. Y el tema cultural es importante, así que gracias Luis por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos vamos, Pedro. Nos vamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Así es, porque tenga bonita semana y nos estamos viendo en 7 días más. Nos vemos.